El viento nocturno golpeaba el muelle con un susurro extraño, como si el mar estuviera respirando secretos que nadie debía conocer. Los barcos se mecían lentamente, y en la distancia, una neblina densa parecía flotar sobre el agua, ocultando figuras que desafiaban la lógica. Nadie en el pueblo recordaba haber escuchado aquel canto profundo y antiguo, un murmullo que parecía arrastrar nombres olvidados desde las profundidades. Las historias contaban que los que escuchaban esa voz jamás volvían a ser los mismos. ¿Acaso eran advertencias de un guardián invisible o ecos de algo dormido que ni Dios quiso despertar? Un escalofrío recorrió la espalda de quien se atreviera a mirar hacia la neblina. Cada ola parecía contener un secreto prohibido, cada sombra un ojo vigilante. Y entre las leyendas susurradas por los ancianos surgía un nombre que nadie osaba pronunciar: Leviatán. El mar parecía contener la respiración mientras Alejandro y Marina avanzaban hacia la zona más oscura de la bahía. Cada ola que golpeaba la embarcación emitía un eco que no parecía natural, como si la propia agua susurrara advertencias. Un destello metálico surgió de las profundidades y desapareció tan rápido que parecía un espejismo. Don Julián había insistido en que esas aguas eran sagradas y prohibidas, y sin embargo, allí estaban, atraídos por un misterio imposible de ignorar. La sensación de ser observados se intensificaba. Cada sombra bajo la neblina parecía moverse con intención. Algo grande dormía bajo ellos, algo que ningún ser humano había visto y sobrevivido para contar. De repente, un golpe sordo sacudió la embarcación, lanzando a Alejandro contra la barandilla. El agua alrededor hervía como si algo gigantesco estuviera a punto de emerger. Marina gritó, pero su voz fue absorbida por la bruma, reemplazada por un silencio pesado, casi reverencial. Don Julián murmuró palabras en un idioma antiguo, como si intentara calmar lo que acechaba bajo las olas. El corazón de los exploradores latía al unísono con los golpes del agua, mientras una pregunta helada recorría sus mentes. Estaban despertando a algo que debía permanecer dormido. El barco se detuvo de repente, como si una fuerza invisible lo hubiera detenido. Los instrumentos de navegación se volvieron inútiles, y el mar quedó extraño, liso y oscuro, como un espejo que reflejaba algo prohibido. Alejandro trató de hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. De las profundidades, un resplandor verde surgió lentamente, iluminando las escamas de algo enorme. Don Julián se arrodilló, sollozando y susurrando que aquel resplandor era la señal de que el Leviatán estaba cerca, vigilando a los intrusos. Un estremecimiento recorrió la embarcación, como si el océano mismo respirara con ellos. Una ola enorme surgió de la nada, cubriendo el barco en un manto de espuma y oscuridad. Los gritos de Alejandro y Marina se mezclaron con un rugido profundo que parecía provenir de otra era, un sonido tan antiguo que el tiempo parecía doblarse sobre sí mismo. La embarcación giró violentamente, y por un instante pudieron distinguir un ojo colosal mirando desde las profundidades. Un ojo que contenía la infinita oscuridad del abismo. Cuando el agua se calmó, el resplandor había desaparecido, dejando solo preguntas y un miedo que jamás se borrarían. ¿El Leviatán estaba despierto o solo jugueteaba con ellos? El océano parecía un laberinto infinito, mientras Alejandro y Marina descendían en el pequeño submarino que habían alquilado. Cada sonar emitido devolvía ecos distorsionados, como si algo enorme jugara a ocultarse bajo ellos. Con un brillo lejano iluminó brevemente las profundidades,
suficiente para ver estructuras que parecían hechas de huesos gigantescos. La curiosidad se mezclaba con el miedo. Las historias del Leviatán no hablaban de simples monstruos, sino de guardianes de secretos que la humanidad no debía conocer. Cada movimiento de las hélices parecía despertar algo dormido, y un murmullo invisible recorría el casco del submarino, susurrando nombres que nadie recordaba. De repente, algo golpeó el casco del submarino, una vibración que recorrió todo su cuerpo y aceleró sus corazones. No era un animal común. La fuerza era descomunal. Marina intentó mirar por la ventana, pero solo vio sombras que se movían con intención propia. Alejandro intentó rastrear la señal con el sonar, pero cada ping devolvía un eco múltiple, como si una criatura inmensa jugara con ellos desde todos los ángulos. Una sensación de impotencia se apoderó de ellos. Estaban en territorio de un ser que no podía comprenderse con lógica humana. El sonar detectó algo aún más grande, un contorno que superaba cualquier barco o criatura conocida. Alejandro susurró que podrían estar frente al Leviatán, mientras Marina sentía un escalofrío que no provenía del frío, sino del contacto con lo desconocido. Cada movimiento parecía provocar reacciones en el agua. Burbujas ascendían desde el abismo profundo y el submarino se movía ligeramente, como si el océano mismo respirara. Don Julián había advertido que las señales se intensificaban cuando el Leviatán estaba cerca. ¿Acaso estaban acercándose demasiado a algo que Dios quiso despertar? Una corriente súbita atrapó el submarino y lo arrastró hacia un cañón submarino profundo. Las paredes de roca pasaban veloces y Alejandro luchaba por mantener el control mientras Marina gritaba que algo los seguía. Cada instante, el sonido de la respiración del Leviatán parecía vibrar en la carcasa del submarino. Una sombra colosal cruzó justo frente a ellos, una aleta gigantesca que oscureció la poca luz que tenían. La sensación de insignificancia se mezclaba con la fascinación. Nunca habían estado tan cerca de un ser que parecía ser tan antiguo como el mundo mismo. Finalmente, el submarino se estabilizó en un valle submarino profundo. Allí, lo que parecía un cementerio de criaturas marinas y barcos naufragados se extendía hasta donde la luz podía llegar. Entre los restos, burbujas ascendían lentamente y un parpadeo verde del Leviatán los observaba desde la distancia. Alejandro comprendió que habían entrado en un reino prohibido donde cada sombra tenía vida propia y cada respiro del agua llevaba la advertencia de un guardián ancestral. Y mientras los exploradores contenían la respiración, se dieron cuenta de que el Leviatán no solo los estaba observando, estaba jugando. De regreso en tierra firme, don Julián abrió un viejo cofre cubierto de polvo que había pertenecido a sus antepasados. Allí estaban los registros de un tiempo en que los hombres vivían con respeto absoluto al mar. Y en esos documentos se mencionaba un ser que dormía en las profundidades, tan inmenso y temible, que incluso los dioses temían su despertar. Las páginas estaban llenas de símbolos desconocidos y mapas de rutas prohibidas. Alejandro pasó la mano sobre las marcas, sintiendo un escalofrío recorrer su columna vertebral. Cada palabra parecía cargar una advertencia ancestral. Algunos secretos son demasiado poderosos para ser revelados. Entre los pergaminos apareció un dibujo que heló la sangre de Alejandro. Un monstruo marino colosal con escamas negras y ojos que reflejaban la noche eterna. Don Julián explicó que aquel ser era llamado Leviatán y que en el pasado había hundido flotas enteras cuando se sentía perturbado. Cada relato coincidía en algo. El Leviatán no era simplemente un animal, sino un custodio del equilibrio del océano. Marina comprendió que sus exploraciones podían estar alterando algo que jamás debía ser tocado. Cada página le recordaba que habían cruzado una línea invisible que los hombres del pasado respetaban con miedo reverencial. Esa noche,
Los tres caminaban por la playa desierta cuando escucharon un rugido lejano que parecía atravesar la tierra y el agua al mismo tiempo. La arena vibraba bajo sus pies y las olas se agitaban sin viento. Don Julián cayó de rodillas, murmurando oraciones que Alejandro apenas entendía, mientras Marina sentía un terror profundo que no provenía del frío ni de la soledad, sino de la certeza de que algo los estaba observando desde las profundidades. Era un recordatorio de que las historias no eran solo cuentos, eran advertencias. Y el Leviatán estaba despierto, aunque aún no los atacara directamente. Mientras revisaban viejas crónicas del pueblo, descubrieron que los desaparecidos en el mar no eran víctimas del azar, sino de encuentros cercanos con la criatura. Algunas leyendas contaban que aquellos que sobrevivían escuchaban susurros de un idioma olvidado, y que el Leviatán medía la curiosidad y la osadía humana antes de decidir su destino. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Cada decisión que tomaban podría alterar el equilibrio que la criatura mantenía por siglos. Marina comprendió que no estaban ante un simple monstruo, sino ante un juez de la humanidad. Esa noche, en la playa, el rugido regresó, más cercano, más profundo. El agua frente a ellos comenzó a agitarse como si un gigante respirara debajo. Alejandro se dio cuenta de que habían cruzado un umbral. Ya no podían regresar al mundo seguro de antes. Cada ola traía preguntas que nadie podía responder. ¿Por qué existía esta criatura? ¿Quién había decidido que debía dormir? Y lo más aterrador, ¿qué pasaría si decidiera que los humanos habían invadido demasiado su dominio? La noche se cerró sobre ellos como un manto oscuro, dejando solo la sensación de ser observados por un ojo que contenía siglos de paciencia y furia contenida. El cielo se tornó gris oscuro y la tormenta llegó con furia. Alejandro y Marina luchaban por mantener el pequeño barco a flote, mientras olas gigantescas lo azotaban. Relámpagos iluminaban brevemente la silueta de algo inmenso bajo el agua, provocando gritos ahogados. Don Julián gritaba advertencias que se perdían entre el rugido del viento y el estruendo de la tormenta. Cada relámpago parecía revelar un monstruo de proporciones inimaginables, y un miedo ancestral recorrió sus cuerpos. No estaban solos, y el Leviatán los estaba rodeando. Una ola colosal se levantó frente al barco, como un muro de agua viva. Alejandro apenas tuvo tiempo de virar el timón mientras Marina gritaba que algo estaba rompiendo el agua cerca. Una aleta gigantesca emergió y desapareció rápidamente, provocando un torbellino que los hizo girar violentamente. El sonido era ensordecedor, un rugido que parecía atravesar la madera, el metal y el corazón mismo. Por primera vez, comprendieron que no solo estaban enfrentando un monstruo, sino un poder antiguo que movía el océano como si fuera su extensión. El barco fue atrapado por otra corriente inesperada y comenzó a girar sobre sí mismo. Don Julián gritaba que nunca habían debido acercarse tanto al corazón del territorio del Leviatán. Mientras trataban de estabilizar la embarcación, un chorro de agua se levantó desde las profundidades, casi llevándolos al abismo. El rugido volvió, más cerca y más profundo. Alejandro sintió que el océano estaba vivo y que cada ola, cada corriente, era dirigida por un guardián que podía decidir su destino en un instante. En un instante, todo se calmó, dejando un silencio aterrador. Alejandro miró el agua y vio una sombra inmensa acercándose lentamente, tan grande que parecía envolver el barco en su presencia. Don Julián murmuraba que habían invocado su atención y que ahora no podían escapar sin enfrentar la decisión del Leviatán. ¿Serían castigados por su osadía? ¿O dejarían que escaparan? El corazón de los exploradores latía al unísono con el ritmo del agua, mientras el monstruo los observaba,
un juez silencioso que evaluaba cada pensamiento y cada movimiento. La primera señal del contacto directo llegó con un estremecimiento del barco y un rugido que hizo temblar el aire y el agua a la vez. Alejandro sintió que el Leviatán podía ver sus mentes, medir su miedo y decidir su destino. Marina gritó al ver un ojo colosal emerger de las profundidades, tan grande que parecía absorber toda la luz de la tormenta. Y entonces el monstruo se sumergió nuevamente, dejando a los tres en un silencio absoluto, con la certeza de que habían despertado algo que ni Dios se atrevió a controlar, y que el verdadero desafío apenas comenzaba. El submarino avanzaba hacia la oscuridad más absoluta, donde ni la luz de los instrumentos alcanzaba. Cada pulsación del sonar devolvía ecos imposibles, múltiples contornos que se desplazaban a velocidades inhumanas. Alejandro sentía que estaban entrando en un reino prohibido, donde cada sombra podía ser mortal. Marina observaba por la ventana de cristal reforzado, y por un instante creyó ver un ojo gigante que los estudiaba desde la distancia, parpadeando con un resplandor verde que iluminaba brevemente la inmensidad del océano. Ninguna ley de la naturaleza podía explicar lo que estaban presenciando. La realidad parecía distorsionada por algo mucho más antiguo que la humanidad. De pronto, una corriente extraña atrapó el submarino y lo arrastró hacia un cañón submarino. Las paredes de roca parecían cerrarse sobre ellos mientras el agua se agitaba con fuerza. Marina gritó al ver una sombra gigantesca desplazándose justo frente a la ventana. ¡Ponte! Alejandro intentaba maniobrar, pero cada movimiento provocaba ondas que parecían atraer la atención de algo enorme y consciente. Don Julián, por radio, murmuraba palabras antiguas de advertencia. Habían despertado la curiosidad del Leviatán, y la curiosidad de ese guardián era tan peligrosa como su furia. El sonar de repente dejó de funcionar correctamente. Ecos deformados devolvían contornos imposibles y movimientos contradictorios. Alejandro comprendió que no solo estaban frente a un monstruo físico, sino a una inteligencia antigua que manipulaba el agua y las ondas de sonido a su favor. Marina sintió cómo la presión del abismo y la presencia invisible de algo colosal comprimían el aire a su alrededor. Un destello verde iluminó la cabina. Un ojo gigante los observaba directamente, evaluando su miedo, midiendo su audacia. La línea entre la curiosidad científica y la temeridad humana se había desvanecido. De repente, el submarino descendió aún más rápido, atrapado por una fuerza invisible que parecía provenir del mismo corazón del océano. Alejandro gritó, mientras Marina sostenía con fuerza los controles, los instrumentos temblando bajo la presión extrema. En un instante, pudieron ver la silueta colosal del Leviatán emergiendo frente a ellos, escamas negras brillando con un resplandor sobrenatural y ojos que contenían la noche eterna. El tiempo pareció detenerse. Frente a esa magnificencia, toda racionalidad se desvanecía. Comprendieron que habían alcanzado un lugar donde la humanidad jamás debería haber puesto un pie. El Leviatán rodeó el submarino lentamente, como un juez, evaluando cada pensamiento y cada respiración. Alejandro y Marina comprendieron que estaban a merced de una criatura que podía destruirlos con un simple movimiento, pero que por ahora solo los observaba. Cada burbuja de agua parecía susurrar advertencias. Cada sombra bajo el casco del submarino tenía vida propia. Don Julián murmuraba con voz temblorosa que solo la prudencia y la humildad podrían salvarlos, y que cualquier gesto imprudente podría despertar la furia que ni el tiempo
ni los dioses se atrevían a controlar. La distancia entre curiosidad y supervivencia nunca había sido tan tenue. Mientras el submarino flotaba en el abismo, Alejandro revisaba antiguos documentos que habían traído a bordo. Las palabras comenzaban a tomar sentido. El Leviatán no era un monstruo creado para devorar, sino un guardián de la vida marina, un equilibrio que había existido desde tiempos inmemoriales. Cada desaparición humana era un recordatorio de que algunos secretos estaban protegidos por fuerzas que la humanidad jamás podría comprender. Marina sintió un estremecimiento. Todo lo que habían visto, todo el terror y la furia que habían sentido, no era malicia, sino defensa de un orden que excedía su entendimiento. De repente, un haz de luz verde iluminó la cabina. El Leviatán se acercaba, pero sin agresión. Alejandro comprendió que la criatura evaluaba su intención. Cada movimiento de sus escamas reflejaba sabiduría ancestral, y cada ondulación en el agua parecía transmitir un mensaje que los humanos no podían entender del todo. Marina sintió que el miedo se transformaba en respeto. Por primera vez entendieron que estaban frente a un ser que no debía ser destruido, sino comprendido. Don Julián, por radio, susurró que la paciencia era su única salvación. Mientras observaban, notaron que alrededor del Leviatán flotaban restos de naufragios antiguos, redes y esqueletos de criaturas marinas que parecían ser parte de un ecosistema controlado por la criatura. Cada objeto contaba historias de tiempos antiguos y advertencias olvidadas. Alejandro comprendió que habían irrumpido en un santuario donde la historia del océano y la humanidad se entrelazaba con la vigilancia de un guardián silencioso. Marina preguntó si podían interactuar sin desatar su ira, y Alejandro supo que la única opción era moverse con humildad, reconociendo que no eran dueños de aquel reino. El Leviatán se acercó lentamente, lo suficiente para que el submarino vibrara con su presencia. Alejandro y Marina sintieron que podían percibir algo más allá de la visión, una inteligencia primitiva y poderosa que evaluaba no solo su miedo, sino su respeto por el océano. Cada movimiento del animal parecía comunicar un mensaje antiguo. La humanidad debe aprender su lugar. El miedo que habían sentido durante la tormenta comenzó a transformarse en reverencia, y la comprensión de su fragilidad ante algo mucho más grande que ellos los hizo estremecerse profundamente. Finalmente, el Leviatán descendió lentamente hacia las profundidades, dejando al submarino intacto pero marcado por una lección eterna. Alejandro comprendió que habían sido observados, medidos y evaluados, y que solo la humildad y el respeto les habían permitido sobrevivir. Marina miró las aguas oscuras y sintió un vínculo inexplicable con la criatura y su reino. Don Julián, con voz temblorosa por radio, les recordó que la historia del Leviatán era también la historia del equilibrio. Algunos secretos debían permanecer dormidos y algunas preguntas nunca tenían respuesta. La conciencia de que habían sido testigos de algo que ni Dios se atrevió a controlar dejó un silencio pesado, lleno de respeto y temor reverencial. El océano parecía respirar con ellos mientras Alejandro y Marina regresaban al lugar donde lo habían visto por última vez. La superficie del agua brillaba con un resplandor verde que no pertenecía a la luz natural. Cada ola parecía contener un pulso, un latido inmenso que recordaba la presencia del Leviatán. Esencia del Leviatán. Alejandro comprendió que lo que habían presenciado era solo un fragmento de su poder. Cada sombra bajo la superficie podía ser un recordatorio de que aquel ser estaba más cerca de lo que creían. Marina se preguntó si estaban listos para mirar de frente a un guardián que ni los dioses osaron enfrentar. De repente, un estremecimiento recorrió el agua.
y una sombra colosal emergió lentamente, oscura y brillante a la vez. Alejandro y Marina apenas podían comprender su tamaño. Escamas negras que reflejaban la luz de la tormenta. Ojos gigantes que parecían contener siglos de furia y paciencia. La criatura no rugió, pero su presencia era un rugido silencioso que llenó el corazón de los exploradores con temor absoluto. Don Julián murmuró que aquel momento era el juicio final. El Leviatán decidía si eran dignos de sobrevivir o si habían cruzado la línea definitiva. El agua a su alrededor se agitó violentamente mientras Alejandro y Marina luchaban por mantener la calma. Por un instante, el Leviatán se acercó tanto que pudieron ver sus dientes enormes y cada detalle de sus escamas. Sin embargo, no los atacó. Parecía medir cada movimiento, evaluar cada respiración. Alejandro comprendió que estaban frente a un juicio silencioso y que cualquier gesto imprudente podría despertar la furia que había dormido durante siglos. Marina sostuvo la mirada del ojo colosal, sintiendo que la inteligencia que contenía iba más allá de la comprensión humana. El Leviatán giró lentamente, sumergiéndose parcialmente, y el océano volvió a calmarse solo parcialmente. Alejandro y Marina respiraban con dificultad, comprendiendo que habían sido observados, evaluados y de alguna manera perdonados. Pero el miedo no desapareció. Sabían que cualquier regreso imprudente podría despertar de nuevo la ira del guardián. Don Julián murmuró que la bestia no había olvidado y que el equilibrio que mantenía dependía de que los humanos respetaran su dominio. La sensación de insignificancia se mezclaba con fascinación. Habían mirado a los ojos de lo eterno y sobrevivido. Finalmente, el Leviatán desapareció lentamente bajo la superficie, dejando un mar en calma aparente, pero con un brillo verde que recordaba su presencia eterna. Alejandro y Marina sabían que habían sido testigos de algo que ni la humanidad ni los dioses podrían controlar. La pregunta quedó flotando en sus mentes. ¿Habían despertado algo al acercarse demasiado, o el Leviatán simplemente los había dejado vivir para recordar su fragilidad? Mientras el horizonte se oscurecía con la noche, comprendieron que la bestia no había desaparecido. Estaba allí, esperando, dormida o despierta, observando silenciosa, dejando solo preguntas que jamás podría responder completamente.